Ujú. Bueno, vamos a entrar. Buenos días. Reciban un cordial saludo de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología en este sábado 23 de octubre del 2021, en el cual estaremos disertando sobre el manejo de las lesiones condrales en pacientes jóvenes. Quiero agradecer la presencia del doctor Ramón Cugat de España y de nuestros colegas, amigos y compañeros Carlos Márquez y Ramón Vallenilla, que nos están acompañando el día de hoy. Buenos días. Quiero también, asimismo, agradecer la presencia de todos ustedes en la mañana de hoy y recordarles que la Sociedad Venezolana tiene su canal YouTube, donde están todas estas actividades. El que no pudo ingresar o llega tarde puede repasarlo a través de nuestro canal YouTube, y también recordarle que tenemos activa la revista. Luego de un descanso, la revista vuelve otra vez, y a través de este link www.sbcot.org usted podrá ingresar a la revista y sus ediciones anteriores. Doctor Cugat, agradecido por su presencia, por su tiempo, es un honor para nosotros y sabemos que vamos a tener una actividad fenomenal en la mañana de hoy. Gracias por estar con nosotros. Ramón, te dejo. Gracias a ustedes por la invitación y encantado de estar. Gracias, doctor. De verdad que un honor estar con usted. Estoy seguro que esta actividad nos dejará mucha información y muy útil para nuestra actividad. Bienvenido al doctor Márquez. Bienvenido al doctor Márquez, que estoy viendo que ya se pudo conectar. Eddie, gracias por estar con nosotros. Bueno, fíjense, vamos a hacer la actividad de la siguiente manera. Voy a permitirme unas pequeñas láminas para hacer a manera de introducción y a manera de entrar en contexto en la actividad, y después le doy la palabra al doctor Cugat para que nos dé su charla y posteriormente entonces desarrollaremos todas las inquietudes que queramos aclarar, ¿ok? Gracias. Ok, presento al doctor Cugat. El doctor Cugat es el presidente de la Junta Médica y miembro del equipo médico de la Mutualidad de Futbolistas Catalanes, jefe de servicio de cirugía ortopédica y traumatología del Instituto Cugat y codirector del Departamento de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Quirón Salud de Barcelona. Y es el presidente de la Junta de Patronos de la Fundación García Cugat para la Investigación Biomédica. Entonces, bueno, nuevamente muchas gracias, doctor. Voy a compartir pantalla para iniciar la actividad formalmente. Permítanme buscar aquí las láminas. Ajá. Por favor, dígame si se ve con claridad. Sí, perfecto. Ok, perfecto. Bueno, entonces, como les digo, ya sabemos que el título, entonces vamos a enfocarnos en las lesiones condrales de la rodilla en pacientes jóvenes. Tenemos que empezar entonces hablando sobre un tejido, que es un tejido de un diseño muy sofisticado, como es el tejido del cartílago hialino, donde vemos la distribución de fibras de colágeno
en diferentes capas, con una población celular que varía de la capa superficial a la capa profunda, con un metabolismo increíble. Y aparte de todo esto, es un tejido que no tiene vascularización directa y no tiene inervación. Entonces aquí vemos un diseño increíble de un tejido con unas funciones como las que tiene el cartílago hialino, con estas características, inclusive características precarias de nutrición e inervación. También importante destacar en este tipo de manejo de lesiones, lo que es el hueso subcondral, la importancia del hueso subcondral, y entender en el manejo de estas lesiones esta patología como una unidad que es la unidad osteocondral. Vemos las características a manera de introducción, las características del cartílago hialino, las características histológicas y funcionales. Vemos que los condrocitos son responsables de una matriz extracelular muy característica que tiene una concentración de agua con unos colágenos predominantemente tipo 2 en un 90%, y los proteoglicanos que cumplen una función importantísima en contener esa agua. La función primordial, disminuir la fricción y soportar las cargas compresivas. Esto es debido a la incompresibilidad del agua y la organización del proteoglicano y el colágeno. Importante destacar la presencia de factores de crecimiento y la función de estos factores de crecimiento dentro de lo que son los temas regenerativos. Con relación al hueso subcondral, destacamos las funciones principales: soporte del cartílago, nutrición de las capas profundas del cartílago, la distribución de las cargas mecánicas y la absorción de los impactos mecánicos que lo realiza junto a los ligamentos y los tendones. Entonces tenemos que una sobrecarga del hueso subcondral va a alterar las propiedades viscoelásticas de este y va entonces a sobrecargar el cartílago, produciendo una ruptura de la homeostasis articular, que es una de las cosas más importantes que tenemos que entender en esto, llevando entonces en la evolución a la degeneración del cartílago, produciéndose, como ven en la columna del lado derecho, los diferentes eventos progresivos que van dañando el cartílago articular. Es importante dentro de los conceptos a manejar en el tratamiento de estas lesiones, recordar lo que es en la medicina regenerativa el uso de la tríada regenerativa, o sea, tener los conceptos que aquí hay tres pilares fundamentales para lograr el éxito en el tratamiento de estas lesiones, como lo es la matriz de nutrientes y difusión de células, etcétera, y darle la estructura al tejido, las células, que son un elemento importantísimo en esto, y las moléculas de señalización, que en este caso serían, por ejemplo, los factores de crecimiento, que son los que producen los cambios biológicos determinados para la formación del nuevo cartílago. Cuando nosotros abordamos el problema de una lesión condral, tenemos que tener en cuenta estos elementos. O sea, un paciente con signos y síntomas específicos, y entonces tenemos que evaluar qué tipo de daño de cartílago, las características del hueso subcondral, las características del menisco y las características de los ligamentos, es decir, si hay lesiones asociadas, porque eso también es importante a la hora del éxito en estos tratamientos. También es importante destacar si el paciente presenta algún tipo de enfermedad que pueda tener relación directa a este tipo de lesiones, y es importante manejar la expectativa del paciente. Muchas veces el paciente se genera una expectativa muy grande, y entendemos que estas reparaciones tienen un porcentaje de éxito, un porcentaje de fracaso, y es importante tener en cuenta ese elemento a la hora de realizar el tratamiento y a la hora de planteárselo al paciente. También es importante resaltar que hay la posibilidad de daños del cartílago de la articulación de la rodilla asintomáticos. Esto es importante tenerlo en cuenta, y de hecho hay trabajos que demuestran la presencia de pacientes asintomáticos con lesiones condrales, y ahí podemos ver porcentajes de 4 a 14% en menores de 40 años y 19 a 43% en mayores de 4 años. En algunos de los trabajos quizás estos porcentajes se pueden ampliar si analizamos muchos más trabajos. Entrando y vemos que, bueno, hay unos trabajos
que hablan más hacia factores de crecimiento, otros trabajos que hablan más hacia ácido hialurónico. En mi opinión, en nuestra experiencia, tenemos mucho éxito en el uso de plasma rico en factores de crecimiento en tratamientos con lesiones condrales que generan inflamaciones de la membrana sinovial, y de hecho hay trabajos que hasta hablan sobre la capacidad antiinflamatoria de los factores de crecimiento intraarticular. La infiltración intraósea también la hemos venido desarrollando en los últimos años, también con buenos resultados. A veces la gente me pregunta por qué buscamos nosotros con la infiltración intraósea, y ahí tenemos 4 elementos importantes que estamos buscando al infiltrar plasma rico en factores de crecimiento en el hueso, como lo es el efecto antiinflamatorio, el efecto antioxidante, la restauración de la homeostasis, que eso es un concepto que siempre tenemos que tener en cuenta como uno de los elementos más importantes en el uso de los factores de crecimiento, y la activación de las células mesenquimales. Si hacemos un algoritmo, esto en términos generales, podemos observar que si vamos, ahí ya sabemos que hay muchas técnicas para reparar cartílagos. Vamos desde la más sencilla, desbridamiento y abrasión del cartílago, pasando por microfracturas. A estas microfracturas entonces apareció la idea de agregarle andamiaje o scaffold, la mosaicoplastia, el cartílago, el cultivo de condrocitos y los injertos los aloinjertos osteocondrales. Vemos entonces, en términos generales, lo pongo para tener un esquema que va desde lo más fácil a lo más complejo desde el punto de vista técnico, desde lo más económico a lo más costoso, y también sabemos que las primeras técnicas generan más un tejido fibroso, y las técnicas más avanzadas pueden generar más o buscan más la formación de tejido cartilaginoso, y específicamente cartílago hialino. Si hacemos un algoritmo quirúrgico en relación al tamaño, está estandarizado que los 2 centímetros pareciera ser el tamaño para poder dividir un poco la tendencia a qué uso más, si uso más este tipo de técnica o este tipo de técnica, siempre aunado a otros elementos. Aquí en este cuadro, por ejemplo, eso lo podemos discutir con el doctor Cugat, es lo mismo hacer una lesión, preparar una lesión condral en rótula que en cóndilo femoral, que en tibia. Esos son puntos importantes que también quiero dejarlo como introducción para discutir. Bueno, nada, esto es con la idea de hacer una pequeña introducción, entrar en contexto en lo que es esta conferencia, y ahora me voy a permitir darle Me ha gustado la introducción. Gracias, doctor. Hemos tocado Esa todos los temas. es la idea, ¿no? Un pequeño resumen para entonces darle paso a Muy bien, usted. muy bien. Así que le agradezco, doctor, que se luzca, por favor. Bueno, vamos a Ahí ver. está. Bueno, antes que nada, ya lo he dicho antes, saludarles a todos y darles las gracias por esta invitación a estar este sábado, mañana en Venezuela y a tarde, diríamos, en España. Pero muy, muy agradable poder estar con todos vosotros. Pues Gracias. Bueno, a ver, vamos a hablar un poquito de qué hacemos, qué dejamos de hacer. En primer lugar, decirles que aquí verán que hay mucha gente. Esto es un grupo multidisciplinario que tenemos. No hay solamente médicos, sino que aquí hay pues veterinarios, como pueden ver, de varias universidades de España. Tenemos unos que trabajan en la investigación, en comunicación, traumatólogos, médicos del deporte, rehabilitadores, enfermeras, en fin, etcétera, etcétera. Todo esto nos sirve para ayudarnos de uno a otro. Aquí ven nuestro disclosure. Y lo que muy bien decía el doctor ahora hace un ratito, sobre esta tríada que hay. Los scaffolds, que para nosotros vamos a ver que será un scaffold de factores de crecimiento. Luego, pues, las células, realmente diríamos que esto es un apartado un poquito más caro.
el tratamiento con esas células, sobre todo cuando las queremos multiplicar, a expandirlas, y que realmente pues, que hay muchos países que todavía la normativa, la ley, no permite aprobar estos cambios o estas multiplicaciones de células. Creo que en la mayor parte del mundo pues, está permitido el aumentar los condrocitos. Y luego estas moléculas señalizadoras que son todas las proteínas bioactivas que entran dentro del PRP, tanto las que vienen del plasma como las que vienen de las plaquetas. Recordemos que para nosotros siempre decimos que el PRP es un nombre genérico. PRP incluye un montón de composiciones y que son diferentes. Y quizá a este nombre habría que ponerle un apellido. Para nosotros, las características que tiene el PRGF que utilizamos es que está libre de leucocitos, que la fuente de proteínas vienen, como hemos dicho, del plasma y de las plaquetas, que no utilizamos ni células rojas ni células blancas, que aumentamos de 2 a 2 veces y media el número de plaquetas que tenemos en nuestro cuerpo y que lo activamos con cloruro cálcico al 10%. Luego, también es esencial la cantidad de plaquetas que podemos tener, porque si es rico o es pobre, ya es otro medicamento, ya es otra solución, no tiene nada que ver cuando está rico o cuando está pobre. Y luego aquí, basándonos en la clasificación esta que hicieron doctora Elisabeth Acon, Miquel Sánchez, etcétera, etcétera, pues veríamos que nuestro PRP estaría codificado como el 2,4 entre el número de plaquetas, 0,0 si hay células blancas y rojas, y si está activado sería 1,1 en esta clasificación. Teniendo en cuenta de lo que hemos hablado, ¿qué es el PRP? Pues ahora podríamos pasar ya un poco más adelante. ¿En qué nos puede ayudar una inyección de PRP? Pues hemos hecho estudios y hemos visto que realmente cuando hay dolencias en la rodilla, que no vemos una gran lesión condral, de forma ambulatoria, pues lo utilizamos con suma frecuencia, 3 inyecciones intraarticulares de unos 9-8 milímetros centímetros cúbicos de factor de crecimiento. Normalmente solemos colocar un 50% de fracción 1, perdón, que es la pobre, y fracción 2, que es la rica, en plaquetas. Lo cual quiere decir que llevará mayor cantidad de factores que son los que se derivan de las plaquetas. Entre ellos está el de la familia, los TG-beta, que son tan abundantes y que nos ayudan mucho en la proliferación, pero que hay que andar con cuidado porque esos también hacen proliferar el tejido fibrótico. Aparte de estas inyecciones que se hacen intraarticulares a nivel ambulatorio, pues podemos ver también, como esta diapositiva central y a la derecha, esta lesión en tróclea, y al cabo de 6-7 meses, al realizar esta artroscopia, vimos cómo estaba. Pues esto es cuestión de recortarlo bien, hacer unas microperforaciones y la inyección. Y luego pues podemos ver la anatomía, la histología de esta lesión. También lo podemos inyectar, como ya nos ha dicho el doctor Vallenilla, que inyectarlo dentro del hueso subcondral. ¿Y por qué? Bueno, pues que realmente hemos visto que en las 2 fracciones del tejido subcondral se encuentra que cuando empieza la artrosis, estas fibras, la rigidez que tienen va disminuyendo. Y esto es este turnover
que el cuerpo está haciendo para repararlo y que llega un momento que es mayor el desgaste que no la fase de reparación. Y entonces pues llega un momento que el cartílago se nos muere, se nos destruye y nos lleva a una artrosis. Y curiosamente he puesto esa diapositiva del doctor Fischi, que ya en el 1827 ya tenía este concepto tan claro, el concepto del hueso subcondral, cuando se le hace una carga, las microfracturas, cómo se empieza a remodelar el hueso, esta rigidez que luego nos incrementa. Cuando se incrementa el estrés en la articulación, nos llega a la rotura del cartílago y a la degeneración de esta articulación en forma de artrosis. Pues bien, en este hueso subcondral también vemos que el factor de crecimiento hace su trabajo estimulando a todas las células que hay en el hueso, desde el osteoblasto, también tenemos el osteoclasto, que es diríamos, el que degenera, el osteocito cuando es maduro, y hay este beneficio, y sobre todo que el paciente lo nota cuando hay estos edemas óseos, estas necrosis, lo percibe sobre todo muy bien porque les desciende el dolor, y al bajar el dolor el paciente francamente se encuentra mucho mejor. Cuando inyectamos, como en este caso ven aquí el astrágalo, lo inyectamos dentro del hueso y también lo inyectamos dentro de la cavidad articular, para que realmente el cartílago pueda comer, pueda beber desde la propia articulación y también desde la parte ósea, o sea, las dos partes articulares y subcondrales. Los factores de crecimiento, ¿cómo producir un escáfolo? Que decíamos, vemos en el tubo, como todos ustedes saben, la fracción pobre, que es la fracción que hay encima, la rica, que está debajo de la pobre y que está tocando a este anillo de células blancas, que son los leucocitos, y luego tenemos abajo del todo pues las células hemáticas, los eritrocitos. Cuando estas fracciones, sea una, sea otra, sea la mitad, el 20, 80, 80, 20, etc., con cloruro cálcico a 37 grados, vemos que hay una parte que es el centro que nos da esta fibrina, que hay esta coagulación, y luego el líquido supernadante, diríamos que es el lisado de plaquetas, que en sí tiene una gran cantidad es muy rico en las moléculas señalizadoras. Aquí pueden ver esta anatomía macroscópica, es de una oveja que se hizo un estudio piloto hace años, y fueron sacrificadas al mes, a los 3 y a los 6 meses. Lo que hacemos aquí es poder, fíjense, a ver si se lo puedo enseñar, a ver, ¿dónde está el ratón? Aquí. Fíjense, a los 6 meses, no se ve todavía cubierto, pero fíjense si ahora nos trasladamos aquí abajo. Fíjense, desde el hueso subcondral, cómo estas columnas van llegando hasta la fase, diríamos, más externa, que es la parte más lisa de las 3 capas de cartílago, y aparte, fíjense aquí el condrocito con la matriz extracelular a microscopía electrónica. ¿Y qué queríamos? ¿Por qué hacíamos todo esto? Porque queríamos saber este tejido qué era, qué calidad tenía, porque normalmente siempre se habla de un like cartilage parecido al cartílago, pero que realmente no es un auténtico cartílago con colágeno, sobre todo tipo 2. Y aquí, vamos a ver si se lo puedo enseñar, eso no corre. Fíjense,
Perdón. Aquí, todo esto es lo que se ha regenerado, este pericondrio. Y esto es cartílago. Y aquí está teñido solo con colágeno 2. No se encuentra colágeno 1 más que, diríamos, este remanente en la parte profunda del cartílago. De aquí que lo que podamos ver es un cartílago muy parecido o igual, diríamos, que el hialino, tal como hemos visto en la microscopía óptica, en la microscopía electrónica y luego en la inmunohistoquímica. Y esto siempre decir, pues gracias a estas ovejitas que tuvieron que ser sacrificadas, pues operadas. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hicimos en estas ovejas? Pues lo que hacemos ahora en las personas. Cogemos el cartílago con un bisturí, un trozo que se ha roto, se ha fracturado, hay un cuerpo libre en la rodilla, y sacamos ese cartílago. Después al cabo de 3 días, 5 días, 10 días, etcétera. Cada cuando, a veces depende cuando te venga el paciente a la consulta. Se trocea a pequeñas partículas, se le añade el factor de crecimiento, se activa, aquí hay la coagulación y aquí hay la formación de esta malla. Desde el 2015 hasta el mes pasado, creo que eran 190, ahora ya hay creo como mínimo 193 o 95 en este momento, pero bueno, no viene de 10, que se le puso esta mezcla de la malla con los microchips de cartílago. Esto es una técnica sumamente sencilla, es mezclar. Lo que hacemos es un 50% de la fracción 1, que es la pobre, que hay por encima, y un 50% de la fracción 2, activado. Ahora vamos a ir pasando. Y ahora, pues la técnica, cuando ya lo tenemos en forma coagulada, con las micropartículas de cartílago ya mezcladas en la malla. Aquí, como ven, hemos hecho unas nanofracturas porque no era una lesión aguda. Era una lesión, como ven, ya llevaba unos meses. Y lo que se trata es de hacer una buena pared para que estos fragmentos no caigan a la flexoextensión. Aquí, una vez la hemos colocado, estas gotas es una mezcla del supernadante porque es con el normal, porque es el supernadante es lo que hemos dicho que tiene la mayor cantidad de factores, muy rico en factores. Y decir que al momento de colocar la malla no la colocamos con suero. Abrimos una artrotomía, sea una mini, porque muchas veces hay suficiente, y la colocamos así. Y luego les ponemos estas gotas encima, como han visto, de esta zona amarilla. Aquí ven en una tróclea, fíjense un cóndilo, y esta zona de tróclea pues la hemos llenado con estos fragmentos o chips de cartílago y luego pues le hacemos este sellado. ¿Y por qué no ponemos ninguna malla de estas de colágeno que hay en los laboratorios? Primero porque es un poquito cara y segundo porque creo que nos estorbaría la función que debe de hacer esta malla totalmente autóloga y muy económica. Que esto es lo que nosotros, o más bien, esto fue una idea de la doctora Montse García, que decía que teníamos que buscar una cosa, investigar una cosa que fuese económica y estuviese al alcance de todas las personas, no solamente de los más ricos o más poderosos. Aquí pueden ver dónde lo utilizamos. Pues mire, el cóndilo medial de la rodilla. Aquí, fíjense, esto era una lesión de 32, 34 milímetros de largo, un cóndilo. Aquí ven en una rótula y aquí en la tróclea. Aquí pueden ver en el astrágalo, en la cadera,
a través del doctor Seijas, que es el único que nos hace todas las artroscopias de cadera para todos los deportistas y no deportistas. Y aquí, pues otro que nos hizo el doctor Alentor, porque es el hombre que hace hombro y sobre todo codo. Esto es, como ven, un codo. Aquí van a ver este caso, fíjense, esta lesión, y aquí la tróclea, y aquí pues no es que se viese demasiado, pero se olfateaba, y aquí cómo nos queda la colocación de esta malla. Fíjense, aquí hacemos esta flexo-extensión a ver si nos cae o no. Pues no, se queda. ¿Por qué? Porque hay unas moléculas biológicas como es el fibronectin, el serpin, el vitronectin, que son moléculas adhesivas y esto se queda pegado al hueso, siempre y cuando lo colocamos en el momento de la coagulación y que no se endurezca demasiado, porque entonces ya le cuesta pegarse. Y aquí pueden ver pues, la resonancia a los 5 meses. Voy a apartar esto. No sé si cae encima justo, caemos, a ver si se puede, exacto, si lo pueden ver, fíjense cómo ha cambiado de una lesión a otra. Fíjense. Otro caso, un jugador de fútbol profesional que hace una lesión, como ven ustedes, un grado 4 de aquí hasta aquí, con este edema, fase aguda. Fíjense, luego se le coloca esta malla y a los 5 meses, fíjense, francamente, es muy parecido al cartílago hialino suyo. Es que vuelve a ser el suyo. ¿Por qué? Porque la malla viene de los factores de crecimiento de su propia sangre y los chips de cartílago troceado son de su misma área de rodilla, no son de otra zona, sino que hemos recogido el cartílago que se arrancó y lo hemos colocado otra vez en su sitio. Y esto, como digo, tiene la gran ventaja de ser una sola técnica quirúrgica y, repito, muy económico. Esto es otro jugador de fútbol profesional de la liga inglesa que tiene esta lesión. Hizo como una dislocación rotuliana y fíjense la rótula como rompió el cartílago. Eso es traumático puro. Le hicimos la malla. Aquí ven que ya le hemos colocado el sobrenadante activado encima y fíjense a los 2 meses y medio, fíjense esta falla que había, cómo se ha recuperado. Aún parece que le falta algo aquí, pero ya no entra el líquido seminal en esta hendidura, lo mismo que aquí a los 7 meses que ya volvía a jugar a fútbol. La evaluación está hecha por el doctor Alentor y fíjense los resultados en cuanto a la clínica, pues francamente veíamos que los resultados eran muy buenos. Para nosotros eran sorprendentes. Y en cuanto a imagen, pues fíjense el MOCAR 9, 4 y 1 de un resultado realmente pobre. Es lógico que todos bien no van a salir, que nos van a caer, que nos van a romper. Esto es lógico, porque al 100% esto no existe. Y aquí fíjense, esto es una lesión de un jugador de fútbol profesional que hizo una rotura del cruzado anterior, cruzado posterior, arrancamiento de los 2 meniscos, ligamento lateral interno y tendón rotuliano. Y solamente le hicimos las microfracturas y una inyección. Y a las 14 semanas, fíjense cómo está esto. Aún no está todo recubierto, pero francamente este deportista volvió a jugar a fútbol al mismo nivel que estaba. Y esta es otra que, como han visto, fíjense, esto es un second look del primer caso que hicimos, julio de 2015.
y a los 10 meses rompió, fue al año, perdón, creo que fue, rompió el cruzado anterior jugando. Porque yo le dije que a los 12 años, hasta los 12 meses no jugaría, pero a los 6 volvió a jugar. Y nos encontramos con este tejido. Nos sorprendió porque no podíamos hincar aquí el palpador entre la zona buena y la zona mala. Algo más, diríamos, más blando. Pero hay que pensar que aquí lo hicimos, toda la osteonecrosis fue llena de malla, cosa que realmente hoy en día lo que hacemos cuando es una osteonecrosis, lo que hacemos es debajo le colocamos hueso esponjoso y encima el cartílago, porque eso le pedimos demasiado al cartílago y creemos que no es correcto que nos nazca cartílago en la profundidad del hueso. Esto, como ven, es una forma solo inyectando dentro de la articulación, haciendo las microfracturas, y esto ya es colocando esta malla con los chips de cartílago, que como hemos dicho en el estudio de las ovejas, realmente el cartílago es un cartílago hialino. En humana, aquí la verdad era un jugador de fútbol muy joven que iba para profesional y ha llegado a profesional a primera división y éticamente creímos que no era útil sacarle un fragmento a un chico que estaba empezando su carrera y que gracias a Dios la sigue todavía, aunque ha roto el ligamento cruzado de la otra rodilla y el ligamento lateral externo otra vez en la otra rodilla, también en otra ocasión. Pero sigue jugando, como digo, en primera división. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Pues miren, en 2004 ya sacamos esta conclusión cuando acudimos a Hiroshima en un congreso mundial sobre cartílago, que nos bajaba el dolor y que nos daba mayor función en las rodillas, afectas de desgaste artrósico. Pero que sí veíamos que los resultados, cuando había un genovaro, los factores no hacían nada. ¿Por qué? Porque en sí el problema no es biológico, es un problema mecánico, es un problema de ejes. El PRP intraóseo, pues lógicamente lo que estimula es el hueso subcondral y que realmente pues, nos llega hasta las capas más profundas del cartílago y también nos es útil, hemos visto, en osteonecrosis y lesiones osteocondrales. Esta matriz tridimensional es colocada en un solo acto quirúrgico y que nos aumenta la función, seguimos diciendo lo mismo que el 2004, nos baja o desaparece el dolor y además rápidamente, y en las imágenes se muestra que hay una gran mejoría. Por lo tanto, podemos decir que no solamente las stem cells tienen un potencial de regeneración, sino que las no stem cells, como son los condrocitos, las moléculas señalizadoras y los scaffolds del mismo PRP pueden promover una regeneración. Estos estudios biológicos los venimos realizando hace 20 años, desde el 2001. Pero no solo, sino trabajando todo aquel equipo que han visto que hay desde veterinarios, patólogos, biomédicos, biólogos, bioingenieros, ortopedas, rehabilitadores, especialistas en microscopía electrónica, en óptica, en tinciones, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, muchísimas gracias por su atención. Gracias. Perfecto, doctor. Bueno, muchas gracias por su gran presentación, de verdad que es muy interesante, además que es una presentación que como que aclara algunas cosas, pero también me genera dudas, que las voy a plantear, pero antes de plantearlas yo quiero presentar al doctor Márquez, que me está acompañando en la moderación del evento. El doctor Márquez es un destacadísimo traumatólogo, cirujano ortopédico venezolano, que por razones técnicas no había podido entrar. Eddie, por favor, lo que quieras decir y si puedes comenzar con las inquietudes. Pues.
Sí, muchas preguntas. Buenos días, doctor Cugat, un placer Buenos días, buenos días. saludarlo. Mire, Gracias doctor, igualmente. ¿usted toma injertos solamente de la lesión o usa otros sitios sanos para tomar cartílago? Como los tradicionales donde se toma astocondral pero sin hueso. Normalmente es solo de la lesión, porque suelen ser lesiones condrales, lesiones traumáticas, sobre todo en el mundo del fútbol. Ok. La segunda Bueno, pregunta es, ajá. ¿a todos los acompaña de microfractura o solamente los casos crónicos? No, solamente los casos crónicos. Y estos son hechas con Kirchner muy finito, no con Sí, la ya vi. microfractura. Porque la microfractura a veces, como tiene esta forma de pico, de pirámide, haces un agujero demasiado grande y a veces hemos visto que hay estos quistes en el hueso subcondral. Quiere decir que realmente a veces no tenemos la capacidad de regenerar, sino que sigue adelgazándose estas mallas del hueso subcondral. ¿Y tiene algún límite para hacer los injertos de cartílago en tamaño? O sea, usted lo hace independientemente, porque vi que había lesiones muy grandes, hasta de 3 centímetros. Sí, 3 centímetros y algo más, y 4 también hemos hecho, siempre mirando que no nos vaya a caer, porque claro, si vamos todo el cóndilo de adelante a atrás, normalmente no lo hemos hecho nunca. Lo más largo, pues creo que son unos 38 o 40 milímetros. ¿Y han combinado el cartílago autólogo con algún tipo de membrana en los injertos muy grandes, como periósteo, por ejemplo? No, nunca. Nunca. Los 190 y alguno que hemos hecho son solo con la membrana que hacemos, la malla de factor de crecimiento, que cuando la activamos y lo mezclamos en forma líquida con los factores de crecimiento, ¿qué nos sucede? Que va pasando de líquido a gel y de gel se va solidificando. Entonces, en la fase que ya se ha mezclado todos los microchips de cartílago y está el factor de crecimiento activado, en este momento, cuando se está solidificando y los fragmentos se aguantan y no cae, es el momento de hacer la implantación, porque tienes más rato que actúen las moléculas adhesivas. Cuando se hace como una goma, entonces ya cuesta más el adherirse. Este es el único cuidado que hay que tener. Y antes de cerrar las rodillas siempre hacemos, doblamos y estiramos, tanto si es en la rótula, si es en la tróclea, en el cóndilo interno, externo, en la meseta, siempre miramos de doblar y estirar la rodilla y comprobar cómo está la rodilla abierta, que no nos caiga. Claro. Ok, se me ocurrió ¿Y el una... postoperatorio, doctor? Perdón. Ramón. El postoperatorio es, o sea, cerramos la ortotomía, dejamos un vendaje una semana y al cabo de la semana empezamos a doblar y estirar. Y les decimos que vayan con bastones mínimo 6 meses. Los hay que a las 2 semanas ya andan, no quieren bastones. Mire, y el protocolo cuando tienen lesiones combinadas, menisco, cruzado, ¿los hacen juntos o lo hacen 2 tiempos? ¿Hace primero cruzado juntos? Hemos hecho con osteotomía tibial, hemos hecho conjuntamente trasplante de menisco, ligamento cruzado y malla al mismo tiempo. Sí. Wow. Mire, pero ¿tiene algún límite para, por ejemplo, los casos de varo, que es muy común en los futbolistas? ¿Tiene un límite para hacer osteotomía? O, por ejemplo, un caso con una lesión del cóndilo interno, de la meseta tibial interna, ¿cuántos grados le permite de varo para no hacer una osteotomía? O para Muy hacerla. bien. En pocas veces. La osteotomía la habremos hecho pues estos 5 o 6 años y algo, pues a lo mejor hemos hecho 4 osteotomías, no más, ¿eh? ¿Por qué? Porque muchos de los futbolistas son genovaros, como sabe, como dice usted, ¿eh? Y entonces, ¿qué sucede? Lo que intentas es dejarle como estaba. No le vas a hacer de un varo, no le vas a pasar a un normo o valgo, a un futbolista, porque si no, la destreza psicomotriz nos la va a perder. Entonces, si hay menisco, le hago la malla solo. Ahora bien, cuando un futbolista, sobre todo en el compartimento externo, se le ha hecho menisctomía total del externo y hay una lesión condral, entonces hago trasplante de menisco y la malla a la misma vez. Porque hacer la malla sin tener cartílago
es dejarle que al cabo de un año esté muy desgastado ya. Perfecto, muchas gracias, doctor. Jugadores profesionales con un menisco externo trasplantado y esta malla en el cóndilo externo. ¿Tú Perfecto. tenías una pregunta, Ramón? Sí, tengo dos inquietudes. Con respecto a la técnica, entiendo que se toma el cartílago de la lesión. Los ¿Hay una trozos, sí. Sí. ¿Hay alguna diferencia en relación a que si el paciente tiene una lesión aguda a lesión crónica? Lo digo en base a esa condición de ese cartílago que se está tomando. Sí. La vitalidad de ese cartílago que se está tomando es igual de una lesión aguda a una lesión crónica. Si está en cuerpo libre rodando, hay estudios histológicos que dicen que las células, los condrocitos, hay pocos. Y nosotros hemos hecho quizá un caso omiso sabiéndolo, pero lo que siempre cogemos es su cartílago. ¿Por qué? Porque el cuerpo libre va creciendo, porque está embebido del líquido sinovial, que en definitiva es quien le está sustentando la comida a este fragmento de cartílago. De aquí que cuando tenemos un caso agudo se trocea y se acabó. Y cuando es crónico, de igual manera, no vamos a sacar cartílago de una parte como en las mosaicoplastias. No. El mismo cartílago. ¿Por qué? Porque en sí el factor de crecimiento está tan enriquecido y el cartílago se encuentra tan bien nutrido que realmente vemos que se regenera igual. Porque creo que hoy en día tenemos más preguntas que respuestas en los factores o en las células. Porque en los factores hay un montón de cosas que no sabemos. La idea nuestra de hacer esto fue pensando en un día hablando con Max Bridberg. Él me dijo, Ramón, ¿cómo va de condrocitos? Digo, mira, yo no hago ninguna en España porque es muy caro. Más claro, agua. Y Claro. que no, nosotros vamos por otro camino. Claro, pero fíjense qué interesante, doctor, cómo cambió la visión en ortopedia de las lesiones del cartílago hace 20 años, que era muy mecánico, puros injertos osteocondrales, mosaicoplastia, inclusive a los injertos de osteocondrales. Sí, Ahora sí. A una visión mucho más biológica y mucho más sencilla hasta cierto punto. Totalmente Pero en donde se da mucha importancia a las lesiones asociadas, inestabilidades, alineaciones, pero también se le da muchísima más importancia a la parte biológica. Totalmente de acuerdo. Ya digo, nosotros desarrollamos esto pensando que en vez de enviar el cartílago al hacer la artroscopia, veíamos el cartílago lesionado. Bueno, ¿qué haces? Mandas al laboratorio que te lo cultive, lo expanda y a las 3-4 semanas te vuelve con los condrocitos, otra vez al quirófano, otra vez artroscopia o con la malla. Todo esto encarece mucho el producto. Y esto nosotros aquí en España no. Entonces yo pensé, digo, mira, en vez de enviarlo al laboratorio, a las salas blancas, lo vamos a enviar a la rodilla del mismo paciente. Y le vamos a dejar, primero lo probamos en la oveja, por descontado, y cuando vimos cómo reaccionaba al hacer el necro de la oveja, yo recuerdo un día que el profesor Blanco de la Universidad de Córdoba, de veterinaria, me llama y me dice, Ramón, mira, estoy estudiando esto y esto es una cosa muy grande. Aquí hay cartílago hialino. Digo, bueno, esto me lo va a explicar usted mejor. Vino él un sábado a Barcelona a explicarnos a todo el equipo. Y yo le dije, mire, ahora que usted dice que es cartílago, como usted es un experto en microscopía electrónica, sí, porque mira, bueno, me explicó lo que él veía y yo no entendía nada de microscopía electrónica, como es lógico. Entonces le pedí hacer unas inmunohistoquímicas, unas tinciones, y él me dijo, se me enfadó. Dice, oye, ¿que tú no crees en mí? Esto te digo yo que es cartílago hialino. Digo, bueno, sí, pero como yo lo enseño, pues vamos a ver, buscaremos colágeno 1, 3, 4, 2, lo que sea. Y se me enfadó y no me lo quiso hacer. Pero buscamos otro laboratorio, porque el hombre, un hombre mayor, catedrático, y que llevase la contraria,
pues no le gustó mucho. Y realmente nos demostraron que allí era colágeno 2. En sí es lógico, porque ¿qué ponemos? Cartílago del paciente. Y lo enviamos a un lugar que la homeostasis articular es la del cartílago, la sinovial, el calor, o sea, el environment, todo lo que le rodea. Y esto pensamos y realmente en ovejas nos funcionó y en humana nos está funcionando muy bien. Y con un solo paso, una sola cirugía, una sola anestesia, haces que se abarate el coste. Y de momento, pues seguimos en esta línea. Seguimos trabajando en células, pero las células, la verdad, yo no las termino y serán una solución seguro, pero yo todavía, como soy limitado, pues aún no veo la claridad que llegué a ver los factores. Ok, otra inquietud que tengo. A ver, ¿en qué caso no usa esa técnica? O sea, ¿en cuál caso no estaría indicado esta técnica que nos está planteando? Hombre, en una artrosis general, en una artrosis de rodilla, no. Ok. Pero si hablamos de lesiones puntuales, contrales específicas, ¿ok? En todos sitios. En todas las usaría, o sea, quiero entenderlo de esta forma. Los injertos osteocondrales, el cultivo de cartílago, todas estas técnicas, quizás voy a ser un poco drástico al decirlo así, pero podríamos desecharlo y usar esta técnica. Hombre, yo creo que estas técnicas no se deben desechar, nunca no se pueden, porque puede haber una gran osteonecrosis, que es pues, cambiar medio cóndilo. Okay. Aunque tengo algún que otro caso de una osteonecrosis de un cóndilo medial, un señor de 80 años con rodilla vara. Y yo le propuse osteotomía. Y es un científico y me dijo que osteotomía él no quería. Él confiaba en los factores y la verdad le puse en quirófano dentro, porque los intraóseos duelen, hay que hacerlos con una sedación. Sí. Y la verdad sigue andando con su bastoncito y sin dejarse operar. Y sin dolor. Son casos que a mí, como trauma, a mi edad, me sorprende que vayan bien y me sorprende que se les vaya el dolor. Quiere decir que solo sé que nada sé. Más claro agua. Pero siempre que realmente hay una lesión de cartílago, hemos visto que en la cadera va bien. Hemos visto en el codo, hemos visto en el astrágalo, hemos visto en la rodilla, tanto en la rótula, en la tróclea, cóndilo medial, cóndilo lateral y meseta tibial. O sea, la podemos colocar donde quiera, porque en sí nacemos y están las articulaciones envueltas por cartílago, los huesos de las epífisis. Y si algún trozo se ha caído o se ha roto, pues creo que es de lógica colocárselo para así evitar los fenómenos artrósicos desde el punto de vista bioquímico que suceden dentro del líquido sinovial de estas articulaciones, sean pequeñas o grandes. Piense que los colocamos en las interfálgicas, a nivel de muñeca, en codo, en epicondilitis, lo utilizamos diferentes formas, pero utilizamos en tendones, en ligamentos, en músculo, ya digo, lo utilizamos en todo lo que es el tejido colágeno. Y todavía nos hace falta mucho porque sí que vemos que en un tendón, pues tú inyectas y mira que va bien. Inyectas en otro y dices, mira, ya va tan bien. ¿Por qué se da? Pues porque nos hace falta conocer más la genética, nos hace falta muchas cosas por conocer. Yo diría que estamos en la edad de piedra de la era biológica, aunque yo creo que hay que tener en cuenta no solamente la anatomía, sino también la biomecánica o la mecánica y también la biología. Porque esto yo creo que es un tema que teníamos los traumatólogos olvidado. Somos del hueso, de la prótesis, del clavo endomedular, de la placa, de los tornillos, mucho herrero, carpintero, digámosle como queramos. Pero nos olvidamos que en sí lo que cura una fractura no es la placa, sino que es el cuerpo. El que hace el callo óseo es el cuerpo. Nosotros no hacemos nada. Colocamos allí más o menos, más bien o no tan bien, los tornillos y las placas,
o las prótesis. Y yo creo que es una era que está llegando y que no ha llegado para irse, sino que para quedarse. Lo que pasa que esto, pues, aquí hay que, a nivel multidisciplinario, hay que colaborar, arrimar el hombro entre todos y poder llegar, pues, a lo que uno pretende, es que dar una mayor calidad de vida cuando nos vamos haciendo mayores. No dar años a la vida, sino vida a los años. Es así, doctor. A ver, una inquietud en relación a todo esto es la edad. Yo sé que el título es de pacientes jóvenes, pero lo de joven ya eso ha cambiado en relación a muchos años, ¿no? Ya el paciente joven hoy en día, un paciente de 50, 55 años, 60 años, se puede considerar joven por su actividad y por su... Okay. Totalmente de acuerdo. Mire, yo tengo 71. Soy un... Muy bien, doctor. Amigos de 40 no me aguantan. ¿Qué digo yo? Muy bien. Tengo 71, ¿eh? Mire, doctor, y perdón que lo interrumpa, en todas las ocasiones que hace el injerto de cartílago, ¿le pone plasma intraóseo también? ¿O no los combina generalmente? A veces sí, otras no, ¿eh? Hay veces, si es muy agudo, en chicos jóvenes no. Pero pues en personas de 60, 70 años que tenemos también, entonces siempre les ayudo con factor intraóseo. ¿Por qué? Porque primero que estamos en quirófano con una anestesia epidural o sedación y a más le podemos colocar intraóseo, porque si le queremos colocar luego tenemos que hacerle otra visita al quirófano y esto encarece al paciente. Entonces a veces es bueno ponerlo ya cuando está dormido, que no nota nada, no le duele, y luego si hay que hacer alguna otra inyección se lo haremos ya en la consulta y ya en un ambiente normal e interarticular, no intraóseo. Sí, y para responderle un poco la pregunta que hizo Ramón, que si él ve alguna contraindicación en esta forma biológica de reparar lesiones cartilaginosas o condrales, debe ser más a la gente que tenga problemas médicos generales, fumadores, sí, diabéticos, reumáticos, que tengan esteroides, porque desde el punto de vista local yo no encontré ningún problema hacer cualquier caso. Bueno, ya tuviste que ni siquiera el tamaño de la lesión es una contraindicación. En caso de que la única contraindicación es cuando no puedes lograr estabilidad en el implante. Exacto, la única. Totalmente, porque sea muy grande, abarque todo el cóndilo adelante atrás, entonces sí. Porque como la mayoría de veces te encuentras en los cóndilos, cuando tú dejas la extensión de rodilla, precisamente el menisco y la tibia le están impactando y le mantienen en su sitio. Muy curioso esto, ¿eh? Ajá. Los cóndilos. Pues hay una contraindicación y seria, porque les da un dolor cuando pones factores en crisis de ácido úrico. Uh-huh. Si tiene el ácido úrico elevado, como hay una hiperproteinemia, ¿qué sucede? Que por culpa de esto, el ácido úrico pues se encuentra en una rodilla, se hincha, se inflama, se pone caliente, duele, y aquello vaciar y te pone factores, no, porque al cabo de 3-4 horas va a hacer una inflamación y un dolor, se hincha todavía creo más que cuando lo había hecho por el ácido úrico. Este es un caso que me ha pasado a mí, ¿eh? Me pasó hace años precisamente con un político y estando en el Congreso en Madrid, lo tuvieron que sacar con ambulancia de tanto dolor, madre mía, y me llamaron y yo no sabía lo que pasaba allí, y entonces fueron los primeros casos que hice, ¿eh? Y entonces aclaramos que realmente el ácido úrico no podías jugar con él. Y también la condrocalcinosis, que son primos hermanos, también hay que andar con cuidado. Si está en fase crónica, pues bueno, pero poner poca dosis, no demasiado, porque si no puede reaccionar. Y luego hay otras contraindicaciones que se dice cuando hay los problemas plaquetarios, que haya enfermedades, aunque una cosa es la plaqueta y la otra es el plasma, porque no todos los factores de crecimiento vienen de las plaquetas. Vienen unos de las plaquetas y otros del plasma, pero se dice que podría no tener tanto efecto. Pero yo normalmente esta patología pues no la suelo ver, la verdad. Ok.
quiero insistir un poco en lo que estaba diciendo de la edad, porque hay este concepto de que tengo un paciente de 60 y pico, 70 años de edad, que es muy activo, juega fútbol, juega tenis y tiene este tipo de lesiones, y muchas veces se condena al paciente a que por su edad no se le pueden hacer este tipo de tratamientos, sino más hay que ponerle una prótesis o tratarlo o prolongar el proceso con tratamientos paliativos, etc. Yo considero que sí, siempre son candidatos, ¿no? De alguna u otra forma siempre son candidatos a estos tratamientos. Entonces, quiero reafirmar esto y oír su opinión al respecto, doctor. Estoy totalmente contigo, como tú piensas, Ramón. Mira, a las personas mayores hacerles una malla, pues muchas veces es difícil, porque si se caen se puede romper el hueso. Ya. Es diferente de los deportistas, la gente joven. La gente joven yo creo que es para hacer una prevención para el día de mañana. Pero la gente mayor que tiene lesiones artrósicas a nivel de rótula, y yo también se lo hago. Pero muchas veces estos pacientes no tienen una lesión sola y aislada. Y lo que sí les va bien es hacerles una artroscopia, hacer un lavado y hacerles unas microfracturas muy finitas, unas nanofracturas, y luego pincharles dentro del hueso. Y cuando tú estás inyectando, por ejemplo, la rótula o un cóndilo, lo harás en el hueso subcondral, pero le vas a inyectar de tal forma que vas a ver como los agujeritos que van llorando, y le vas poniendo factores lentamente, no de golpe, porque si no va a salir a chorro. Y si le vas dejando lentamente, se va haciendo una malla, que posiblemente sea diferente, pero les permite mejorar en cuanto al dolor. Yo este año tenía un jugador de fútbol profesional fuera de España y que le dije que como mínimo 7 o 8 meses sin jugar a fútbol con la malla. Y dice, no, yo tengo que jugar, a los 3 o 4 meses tengo que jugar, no puedo esperar 7 o 8. Y entonces le dije, mira, te haré la artroscopia, veremos la lesión que nos decía la resonancia, y digo, te haré unas microfracturas en el cóndilo, y luego le pinché por el hueso subcondral, le pinché y dejé que realmente fuese llorando, gota a gota. Se le hizo una malla allí que en resonancia a los 3 meses se veía que no había llegado a cubrir toda la profundidad de cartílago. Era solamente un 50%. Pero curiosamente el chico no tenía dolor y ha vuelto a entrenar y jugar. Porque él quería jugar antes. Y yo con la malla digo, oye, me da miedo, que yo siempre digo que bien, mínimo son 6 meses, que es el primero que operé, porque no podía operar por contrato. Pero los demás les digo 7, 8 meses, 9 meses, porque con condrocitos sé que normalmente se van al año y medio. Y esto a un futbolista profesional no te lo deja hacer, que dice que no puede esperar tanto tiempo por una lesión condral. Claro. Tenemos que ver qué persona le ponemos, qué necesidades tiene, desde salud, desde si está mayor y solo, desde que a veces dicen, mira, soy mayor, yo no puedo ponerme una prótesis, yo estoy solo, estoy sola, vivo en un primer piso, no tengo ascensor, ¿quién me va a comprar en el mercado? Todo esto es la ley de la vida y lo que nos pasa a todos. Y hay que tener en cuenta que no todo el mundo puede disfrutar de tener mucho dinero, de tener un empleado, 2 que le vayan a comprar. Y a veces estos casos lo que quieren es que se les quite el dolor. Y yo tengo pacientes que vienen cada año y les pongo 3 inyecciones, una cada 2 semanas o 3. Y les digo, mire, el año que viene repetiremos. Y así tengo pacientes de 13 y 14 años y 15 años que vengo haciendo este tratamiento y no se han colocado la prótesis de rodilla todavía. Exactamente. Bueno, otros van a la prótesis, pero pocos. Si les tienes cuidado, no van muchos, ¿eh? Y lo que le da miedo a la persona mayor es ir a una prótesis. Mucha gente le teme, porque la prótesis se tenía la idea hace años que era la seguridad.
O sea, yo me pongo una prótesis, es igual. Se me deteriora la rodilla, es igual. Yo sé que tengo la prótesis para ponerme. Pero se ha visto que las prótesis a veces también tienen sus complicaciones. Pueden ser más pequeñas o más grandes. Y a veces dices, caramba, yo tenía dolor cuando andaba, pero ahora que me he puesto la prótesis yo lo he vivido. Ahora tengo dolor en la cama, dolor sentada y dolor andando. ¿Qué he ganado? He perdido. Y de aquí les digo, lo último no es la prótesis. Primero hay que intentar lo que haga falta. Hacerles no solamente eso, sino que es irreversible. Ya después le pones la prótesis, ya no puedes tener otra vez cartílago, bueno, ya lo perdiste. Exacto. Exactamente. Tenemos que ser muy cautos con las prótesis de las personas que nos vamos haciendo mayores, ¿eh? Porque las prótesis cuando se infectan o son dolorosas, es un drama para este paciente y la familia y alrededor la gente que tiene. Porque hay personas que te dicen que tienen que ellos no han operado nunca de una prótesis, pero que tienen un vecino, tienen un cuñado, tienen un hermano, y hay que andar con cuidado porque hay que decirles la verdad. La cirugía, ninguna cirugía te puede llevar al éxito, o te va a llevar con certeza. Dices, mira, yo hasta ahora he hecho esto, ahora mañana no sé lo que me puede pasar, se me puede infectar, se me puede intolerar, romperse, caerse, no sé. Es así. Y Es así. bueno, lo que creo que estas pequeñas, diríamos, ondas positivas en cuanto al tratamiento con estos factores, pues yo creo que la gente, nadie te dice que no quiere. Normalmente, es de mi persona, yo les digo, oiga, esto no, porque al principio se decía, esto va a producir cáncer, oíamos cada cosa que nos asustábamos, pero hemos visto que, digo, bueno, si esto me corre por mi sangre desde el día que yo nací hasta ahora, ¿va a ser mala mi sangre? No lo terminaba yo de entender. Exactamente. Bueno, quiero agregar a esto la experiencia que podemos tener nosotros en esto que estamos conversando, en ese paciente que tiene artrosis, que es una artrosis que no es para prótesis, que uno le hace esa llamada toilette articular artroscópica, y hemos tenido unos resultados muy buenos agregándole la infiltración intraósea. O sea, Totalmente de acuerdo. comparando una artroscopia simple con la artroscopia más la infiltración intraósea, los resultados son enormemente mejor. Totalmente de acuerdo. Y en esto yo me voy al 1827, cuando el doctor Fischig, padre de la cirugía norteamericana, que se le clasificó hoy en día, es un hombre que no es conocido, porque como ya lleva pues casi 200 años, pero realmente este hombre pues ya tenía esta idea. De aquí que pinchando el hueso subcondral, porque en sí la artrosis no empieza en el cartílago, donde empieza es en el hueso subcondral. Exactamente. Es el kit de la cuestión. Y luego el cartílago se degrada, muere, porque no está bien nutrido. Y inyectando estos factores son moléculas bioactivas que hacen que el hueso subcondral resurja de esta pobreza y vuelva a ser más vital. Y de aquí que el cartílago sigue mejorando, y sobre todo, como el hueso subcondral es el que sí tiene la inervación sensitiva, y como el factor de crecimiento hemos visto que a los nervios también va bien, si un día, por ejemplo, tienen un neuroma de Morton, el neuroma de Morton se puede curar con 2 o 3 infiltraciones de factores de crecimiento. Y lo digo porque un servidor, el doctor Cusco, me lo pinchó a mí 2 veces. Él curó y hace 3, 4 años. Y de momento muy bien. Yo he pinchado a un amigo mío y también se curó. Qué bien. O sea, ¿eso lo hace con guía ecográfica, doctor? El pinchar sí. no hace falta. El neuroma, corrientazo avisa. tocándole y pinchándole. Pero se puede hacer ecográfica, sí, porque aquí tenemos ecografista y realmente, pues sí, también se puede hacer. Pero vaya, a mí me lo hicieron sin ecografía. En casa del herrero, cuchillo de palo. Está muy bien. Doctor, 3 preguntas de la gente del chat. Dime. Uso de viscosuplementación, ozono, y un poquito que nos explique más el protocolo de postoperatorio con respecto al apoyo de peso.
A los factores, vale. Yo el ácido hialurónico hace años que no lo uso. Lo tengo hoy en día, lo uso en 2 pacientes, creo que son pacientes muy mayores y que siempre les fue bien, y como les fue bien, le digo, pues mire, pondremos hialurónico. Como están contentos, ¿para qué cambiar? Podemos ir a bien igual o podemos ir a peor, pues ya no. A 2 pacientes, mira, son poquitos que lo sé perfectamente, y son 2 señoras, que es más especial, ¿eh? Y ya digo, en la viscosuplementación, el ozono, yo particularmente no tengo experiencia. He tenido compañeros que han hecho y que dicen que, bueno, que también les va bien. Pero la parte médica siempre dice que no hay un estudio bien hecho, que no hay evidencia científica, y en esto pues hay que tener en cuenta. Yo creo que, pues bueno, el ozono no tiene por qué ir mal. Ahora, quizá pues como antiálgico, pero como regenerador, pues yo ya digo, no tengo experiencia, ¿eh? En hialurónico tuve hasta hace 20 años, luego ya no tengo, ¿eh? Y lo que más conozco es esto y las células, tanto derivados de la grasa como de la médula ósea, ¿eh? Y precisamente ahora pues tenemos que hacer ya un estudio, creo que la semana que viene ya lo empezamos, otro hemos hecho en meniscos, en ligamentos, en cartílago, etc. Sí, sí. Pero vaya, nosotros lo que hacemos mucho son PRP. ¿Por qué? Porque son, ya hemos dicho, muy económicos y estamos viviendo en un país que no es rico, que somos pobres y tiene una mejor salida, ¿eh? Siempre hay gente que, bueno, le gusta gastarse un dinerito, pero primero hay que tenerlo para poderlo gastar. Así es. Perfecto. Bueno, Además, protocolo me ha dicho lo que utilizamos de Operatorio, carga. las mallas. Normalmente una semana inmovilizados, quietos, ¿eh? No solemos poner redón aspiratorio para que no toque en ningún momento. Claro. No nos puede tocar la malla, ¿eh? No nos ha pasado nunca, pero no nos gusta. Luego, al cabo de una semana, quitamos el vendaje y ya les dejamos los puntos quizá una semana más o 5 días, porque a partir de la semana se pueden quitar, pero siempre dejamos quieto, y una venda elástica y empezar a doblar y estirar la rodilla, ¿eh? Con sumo cuidado. Depende también el grosor. Hay que vigilarlo mucho. Normalmente siempre los traumatólogos movemos nosotros la rodilla porque sabemos dónde está la fibrina, la malla puesta y el grosor, el área que hemos utilizado. Y siempre con mucho cuidado. En este caso, dejamos unas 6 semanas de bastones. En estas 6 semanas van trabajando ya, aumentando poco a poco el ritmo del peso contra resistencia, ejercicios concéntricos, sobre todo. No les hacemos los excéntricos para no apretar y hacer que haya un resbalón hacia atrás, nos da un poco de miedo. Y luego pues piscina, andar por ella, ya lo pueden hacer una vez quitamos los puntos. Y luego lo que más ya es gimnasio, isquios, para rodilla, cuádriceps, todos los grupos musculares, son gente joven y sobre todo son deportistas, y a partir de las 6 semanas, 7, que anden, que no corran, y a partir de alrededor de los 2,5, 3 meses, si ya tienen un volumen muscular de 7-8 kilos de potencia, entonces ya empiezan a hacer algún que otro trote, si es en tróclea o si es en tróclea o rótula. Si es en cóndilos, siempre esperamos algo más de los 3 meses. Yo tenía esa pregunta en relación a la ubicación de la lesión. Exacto. Y la vuelta al deporte, normalmente sí puedo hacerles esperar 7-8 meses. Antes, okay. No. Y para precisar, ¿cuándo comienza esa descarga parcial? ¿La descarga? Sí, parcial y después va progresando, entiendo, ¿no? Sí. No, al cabo de nada, se va del hospital con bastones y dejando el pie al suelo ya, ¿eh? Qué bien. Primero tocan, no apretan, solo descansar el pie, ¿eh? Y a partir de los 7-8 días quitamos el vendaje
entonces ya empiezan a ir cargando. Y hay que ir con cuidado porque ellos pueden cargar mucho, porque no tienen dolor. Normalmente se les va el dolor. Y al dolor, pues he tenido un jugador de fútbol de la liga de área de carga en la liga inglesa, que él me decía, mire, a mí como no me duele, yo apoyo. Y eran las 3 semanas y andaba sin ningún bastón. Y área de carga, Yo le decía, por favor, que me va a hacer quedar mal, no haga esto. Y él me decía, no, un chico muy especial, y me decía, yo no tengo dolor y yo no quiero llevar muletas. Pues no lleve. A veces te encuentras esto. También hay que pensar que en las ovejas no les ponemos bastones cuando nos operamos. Llevan muletas. Ellas, muy claro. La oveja, cuando se despierta, lo primero que hace es comer. Y cuando ya se ve que se despeja, se empieza a andar con una pata, levanta 2, 3, hasta que ya se pone en pie. Y después de operada, no la ves que se acueste. Siempre, no sé por qué está de pie. Y claro, está recién operada, lleva un recién operada. O 2 y ellas van cargando. Ya, interesante. Bueno, mire, doctor, para ir terminando, porque de verdad que estos son temas que uno puede pasar horas conversando. Porque, días y meses. Sí, son temas muy apasionantes. Pero hay una pregunta que se ve sencilla, pero a la vez quiero aclararle y dejarle el punto claro. Cuando usamos protocolos intraarticulares de plasma rico en factores de crecimiento, hay un protocolo intraarticular que es intraarticular puro y hay el protocolo con infiltración intraósea, que el protocolo de infiltración intraósea es intraósea más intraarticular después. ¿Cuándo decido yo usar solo intraarticular y cuándo hago intraóseo? Intraarticular, si vemos que el paciente tiene unas molestias, tiene unos dolores y que con rehabilitación, fisioterapia e intraarticular tenemos suficiente, no le llevaremos a hacer un sobregasto, pensaremos también en la economía, para el quirófano. Porque si pinchamos intraóseo, tenemos que ir al quirófano. Si realmente vemos que la clínica del paciente, un paciente nervioso, que está con mucho dolor, un dolor que es crónico, que tiene una resonancia con lesiones de cartílago, que está laminado, cuando ves que los factores intraarticulares, dices, aquí me van a hacer poco. Entonces vamos al quirófano. Hacemos una artroscopia, limpiamos, alisamos, microperforaciones y luego les llenamos dentro de la cavidad y dentro del hueso. Diríamos que es un grado superior de lo que el paciente tiene en este caso. Entiendo. Es la forma que hacemos. Un poco manda el paciente y me dice, mira, oye doctor, me ha puesto 3. El año pasado aún me fueron algo bien. Las de este año no me han hecho nada. A veces le pongo la 4ª. Claro. He hecho más esta que las 3 restantes. Bueno, debía ser de mayor calidad su factor en ese momento. Yo a veces les gasto broma. Entiendo. Y realmente, si veo que recidivan, que no se encuentran bien, hueso subcondral. Cuando tenemos que ir al quirófano porque hay que hacer una artroscopia, que es obligatoria, vemos, por cuerpos libres que se han desprendido, etcétera, etcétera, por una artrosis, entonces sí que ya les propongo hacer la toaleta artroscópica más a más intraóseo, intraarticular. Esto es un poco a ver cómo manejamos al paciente. Esta semana he operado a una señora que hace unos 14, 15 años que yo le vengo poniendo factores y estaba súper encantada. Y este año, hace un mes y medio así, me dijo, mira, este año pasado ya no me han hecho nada. Yo no sé qué me pasa, si me hago mayor o qué. Y yo digo, bueno, un poquito de todo. Y le propuse pues hacer una toaleta artroscópica, infiltraciones, le hice una facectomía externa de rótula que tenía muy luxada y le puse factores intraóseos y le puse factores intraarticular. Y bueno, de momento la tengo que está ahora en fase de empezar la recuperación y ya veremos, a ver cómo va. Pero una paciente que ha aguantado pues unos 14, 16 años.
bajo los factores. Ok, una última mención en relación al edema óseo. A veces el edema óseo no se interpreta bien, a veces usamos el edema óseo como parámetro para hacer un tipo de tratamiento intraóseo. Si no tiene edema óseo, entonces no lo usamos. Realmente, por ejemplo, yo creo que el edema óseo hay que prestarle atención. Yo entiendo que, por ejemplo, pacientes que tienen ruptura del ligamento cruzado anterior tienen un daño subcondral del cóndilo externo, casi la mayoría de esos pacientes, ¿ok? Entonces, y para aclarar a todos los que están oyendo, este tema del edema óseo, ¿cómo lo podemos interpretar? Y otra cosa, un tratamiento intraóseo, por ejemplo, con plasma, ¿nosotros tenemos que esperar que ese edema óseo desaparezca con el tratamiento o no? Normalmente yo creo que hay dos formas. El que relatabais ahora mismo, Ramón, que es el ligamento cruzado en el gesto de rotura, siempre normalmente es una sobrecarga de la femorotibial externa, ya sea en la parte posterior de la tibia, sea en la parte media y luego en el cóndilo femoral. Que decimos, no pasa nada, nosotros vamos a operar el cruzado y se acabó. Y va bien, porque son individuos jóvenes y este edema normalmente desaparece. Hay algunos que al cabo de un año aún lo tienen, aún se ve. Ha dejado allí pues unas cenizas. Hay otros que, haciendo una vida normal sin hacer deporte, gente ya más mayor, pueden llegar a hacer un edema a los 50, 40, 60 años y aquel edema es doloroso. Y ha empezado sin ningún trauma grande, aparente, ni ruptura de ligamento. Ha aparecido en la vida cotidiana y normal. Estos que hacen un dolor son más bien tributarios de hacerles el intraóseo. La gente joven, 18, 25, 28 años, que se rompen un cruzado y hay este edema, yo no les pincho nunca en el edema. Ahora bien, yo creo que aquí empieza el problema de la artrosis. Cuando hay estos edemas que empieza a sufrir y realmente luego a los 30 años, 20 más, ya saldrá a flor, ya te creará problemas este hueso, porque hemos tenido una lesión en el hueso subcondral y esto va a repercutir posiblemente, no lo sé a ciencia cierta, pero posiblemente va a repercutir en el cartílago. Y esto va a conllevar que el líquido sinovial tenga un aumento de interleuquinas y citoquinas proinflamatorias que van a llevar al mal funcionamiento de entre este hueso subcondral y el cartílago. Porque en la zona del hueso subcondral, el thigh mark, ¿qué nos va a hacer? Pues que allí este grosor de las fibras va a ir desapareciendo y aumenta ese turnover, pero no llega este hueso subcondral a mejorar y a curarse. Y esto nos va a llevar que luego a nivel del cartílago, como parte le va alimentando, pues veremos que empieza a fallar luego el cartílago, se vuelve más amarillo, se va fibrosando, se va barajando y a veces pues cae un trozo y en esto va a parar a una artrosis. De aquí que yo creo que hay unos que no creen clínica y yo al menos no les intento hacer caso, porque como no les duele, raramente les duele, algunos sí, si duele, en jugadores de fútbol también he pinchado, pero estos son muy raros, muy escasos, porque normalmente tú le pones el ligamento cruzado y luego lo dejas 7, 8 meses, 9 para recuperar y con ese tiempo ellos se encuentran mejor y no hace falta hacer algo más, nada más. Normalmente los pacientes que te van a pedir hacerles algo es aquel que no hace deporte, que tiene los 50, 60 años y que como máximo también tras una menisectomía interna con un genovaro por ser futbolistas y a los 50, 60 años te vienen con dolor y hay un edema en la interlínea interna y es un menisco que se quitó. En estos 50, 60 años ya está en un límite que para poner un trasplante de menisco prácticamente ya no, pero lo que sí va muy bien la osteotomía alta tibial valguizante. Entonces allí ponerles factores y también va bien.
Esto también tenemos casos de estos. Ok, una última pregunta. Esta sí es la última, de verdad. Tranquilo. ¿Qué le respondería usted al colega que, gracias a Dios, cada vez son menos, que no creen en los factores de crecimiento y que pueden afirmar que la mejoría en la infiltración intraósea con plasma es por la descompresión que uno hace? Buena pregunta. Mire, yo no sabía de los factores hasta el año 2000, entre 2000 y 2001. No sabía nada. Hace 20 años o 21 yo no sabía nada. Y cuando hablé con el doctor Anitua de Vitoria y el doctor Miquel Sánchez, que ellos ya llevaban, creo que Miquel llevaba 13 meses, me dijo, yo entendí que aquellas sustancias de nuestra sangre y que en definitiva las plaquetas sirven para tapar los vasos cuando hay una rotura de un vaso y que tiene tantas funciones en el proceso de la coagulación y que es tan complejo, pues yo me intrigué, empecé a estudiar biología y mirar libros y vi que esto, pues sobre todo vi pacientes que yo no entendía por qué se le iba el dolor. A mí me habían dicho, oye doctor, qué daño me he hecho al pincharme, pero oiga, qué buena anestesia me ha puesto. O sea, oiga, que yo no he puesto anestesia aquí, ¿eh? Pero decirme esto, todas estas cosas me han creado y he pensado, oye, yo es una cosa que no sé, que no entiendo. Vamos a trabajar. Por eso trabajamos en estas universidades que le he dicho, con animales, con conejos, con ratas, con perros, con gatos, con cerditos, con ovejas. Trabajamos con toda esta gama de animales, en el músculo, en todo, en el músculo esquelético. Y claro, hemos ido viendo y estudiando y gente que sabe mucho más que yo, biólogos, bioingenieros, bioquímicos, pues me han ayudado mucho a entender. Y he visto que realmente los factores de crecimiento son unos elementos que tienen una combinación de tratamiento con una estimulación entre ellos y las células, sabiendo que nosotros tenemos unas células en el organismo que están rodando todo el día por dentro, día y noche, por dentro de nuestro terreno circulatorio. ¿Y qué sucede? Que donde hay pequeñas lesiones, hay unas células que van allí a hacer su parche y que están trabajando y cuidándonos todos nuestros órganos, todo nuestro organismo, no solamente el músculo esquelético. Y claro, hay una evidencia, y ahora ya no podemos decir que hay evidencia científica, la hay, de que estos factores tienen sus efectos. Creeremos o no, pero el tiempo da o quita razones. Yo recuerdo que en un principio, aquí en España, pues estaba el grupo de Vitoria, que yo fui con ellos porque me lo dijeron, me invitaron a colaborar, porque no había nadie entonces aquí en España, y solo lo hacían ellos, y bueno, nos unimos, y en aquel momento, pues yo le diría que parecíamos como herejes utilizar estos factores de crecimiento. Y ahora, si miramos en España, yo creo que hay muy poquita gente que no los utiliza. Yo creo que quizás la gente que está pues, formada en una cirugía ortopédica, en una cirugía quirúrgica, en unas técnicas quirúrgicas, y que los reemplazos me parece bien, pero yo creo, como se dice en la ICRS, que hay que pensar más en la biología y quizá menos en el metal. Creo que estamos en este punto, no de inflexión todavía, sino que hace falta que sigamos esta línea y la gente se dé cuenta poco a poco. No hace falta forzar a nadie, ni mucho menos, pero vemos que hace 20 años mirabas un PRP en PubMed y allí no salía nada. Ahora tú pones PubMed y te salen pues muchísimos trabajos, yo diría que 1000 trabajos, y que cada día van saliendo más, cada día más y más y más. Y hay que pensar que yo recuerdo en Estados Unidos hace años yo hablaba en el grupo de Erodicus y me miraban como un bicho raro. Porque claro, hablar de esto en un grupo de medicina del deporte, traumatología, y ahora pues poquito a poco ves que
pues lo han cogido, PRP, la FDA ya hace un par de años creo que ya lo tiene admitido, y dices, bueno, esto realmente la gente ha abierto los ojos y está viendo que esto funciona. No hay que cerrar los ojos a las evidencias, creo yo, ¿eh? Yo con todos los respetos para todo el mundo, ¿eh? O sea, claro. yo me gusta ser, en esta línea biológica, yo creo mucho. Yo creo en la mecánica, en la anatomía, en la mecánica y en la biología. Y la biología, Estamos de acuerdo. he andado, y todavía ando cojo, cuidado, ya digo, solo sé que no sé nada, pero me ayudan, tengo gente a mi alrededor que me ayuda muchísimo en la parte esta biológica, y creo que pues por esto nos ha hecho dar estos saltos cualitativos y cuantitativos. Hay que pensar que posiblemente, no sé, pero en todo nuestro grupo, 20 años, pues las más de 100.000 inyecciones habremos puesto. Y claro, pues ya solamente por la cantidad ya te das cuenta, aquí todo el mundo sabe, este hay que pinchar, este no hay que pinchar, este por esto otro, pinchar en un varo no vale la pena, que esto es un fallo mecánico. Entonces, el mecánico se va a complementar con el biológico. Esto sí, a veces hay que hacer un buen casamiento entre marido y mujer. La mecánica y la biología ayuda muchísimo. Perfecto. Mi punto de vista, no quiero decir que sea lo cierto, porque lo que ha habido mañana ya no lo es en medicina. Hay una gran evolución y ya, como decíamos antes, bastante te cuesta estar un poquito al día de toda la evolución que hay en el mundo. Es curioso. Exactamente. Y en Bueno, yo creo que, doctor, uno de los problemas en que se ha fallado, y no se ha fallado por no, falta de interés, sino se ha faltado por falta de conocimiento, porque hay tantas formas de preparar el PRP, desde la forma doméstica hasta 10.000 formas diferentes, en donde hay tantos modelos de centrífuga, tantas velocidades de centrifugación, tanta cantidad de muestras, tantas formas de activarlo, que entonces la gente se ha confundido un poco. Ustedes, gracias a Dios, han hecho un trabajo muy bueno en tratar de estandarizar la técnica y entonces sacar sus factores ricos de crecimiento, de factores de crecimiento, pobres en leucocitos. Y entonces, en la medida en que se depure un poco la biología y vayamos entendiendo un poco mejor todo cómo se interactúan todos estos factores, pues en esa medida podrá salir un producto más fiel, en donde Totalmente ya la gente con una amplitud mayor de conocimiento pueda entonces decir, oye, sí, mira, esta metodología sirve, vamos a hacerla así como lo hace en España o en donde sea. Pues. Sí, sí. No, hay muchos sitios del mundo que hoy en día están trabajando, y gente que invierte, países que invierten mucho dinero en la investigación, y seguro que nos van a ayudar muchísimo. Yo siempre he dicho, una vez me invitan en la Academia Americana a una reunión de varias horas, 50 personas, y bueno, una de ellas era yo, la mayoría de Estados Unidos y Canadá, y discutiendo horas, tuvimos 6, 7 horas, y yo calladito. Primera, que yo no domino el inglés como los americanos, y yo calladito. Oí hablar, y uno esto, lo otro, que sí, que no, en Estados Unidos. Yo recuerdo precisamente que estaba Freddy Fumpa, descanse, y un buen día, un buen momento, Terry Canal, que era el moderador, que llevaba la voz cantante, yo levanté un poquito la mano, no mucho, pero un poquito. Y a ver, ¿qué quiere decir? Y yo le dije solo una cosa. Digo, es que si seguimos así, estaremos toda la noche y no nos aclararemos, porque cada uno habla de su técnica. Digo, mire, los PRP para mí viene a ser como hablar de frutas, le dije. Y usted me pregunta, yo le digo, tome una fruta. Y usted me dice, bueno, ¿qué tomo? ¿Un plátano, una manzana, una naranja? Todo es fruta. Pues los PRP es lo mismo. El PRP es genérico, la fruta es genérica. Y recuerdo Terry Canal que dice, mira, ahora empiezo a entender esto. Digo, pues que es que el PRP es una sopa. Allí hay miles y miles y miles y millones de clases de PRP. Porque si tú mezclas una fracción 1 con la 2, 50%, es un PRP. Y si haces 51-49, es otro PRP. Y si haces aquí 51 y 49 aquí, es otro PRP. O sea, las variaciones, coger sangre por la mañana y por la tarde es variable.
no todo el mundo tenemos los mismos factores. Hay gente que tiene deficiencias de un vascular endotelial factor, por ejemplo, respecto a la gente normal, el promedio, diríamos. Y lógicamente, pues este es un medicamento que no está bien regulado y las dosis son exactas, son tan diferentes, a cada persona le actúa diferente. De aquí que hay personas que dicen, oye, es que a mí no me ha hecho nada esto. Pues algo hacemos mal, que no hemos codificado bien este PRP, no sabemos la seguridad y a veces lo que hay que hacer es estudiar qué elementos hay en cada PRP y en cada paciente, qué tipo de células y cuántos factores hay, cuantificar. Esto nos falta, ya digo, Claro. mucha todavía. Yo lo que digo, estamos en la edad de piedra, pero poquito a poco iremos avanzando, sobre todo si vamos todos juntos. Así es. Es así. Bien, bueno, doctor, de verdad que un gran placer. No sabe El cómo placer ha es. sido mío, estar Sí, con sí, todos sí. vosotros. De Gracias, verdad, de doctor. verdad. Igual digo, muy agradecido, honrado Bueno, pues, bueno, veremos más a futuro repetir este tipo de actividades. cuando queráis ya lo sabéis, a vuestra disposición. Perfecto, muy agradecido. Reni, Un fuerte abrazo Muchas Gracias. gracias. igualmente, doctor. Hasta y luego. felicidades a Venezuela y toda la América Latina. Muchas gracias. Gracias, doctor, gracias. Un abrazo. Saludos. Adiós. Muy agradecidos. Ramón, muchas gracias. Carlos. Gracias, Gracias. Reni, Estamos en gracias. contacto y recordándoles, por favor, a los que están presentes, de que esta actividad va a estar en nuestro canal YouTube, SBCOT. Y asimismo recordarles que ustedes están invitados a presentar sus trabajos en la revista. Les estamos llegando la información respectiva. Muchas gracias a todos. Perfecto. Feliz día y agradeciendo Gracias, también Reni. Gracias, a Ramón. Dar por Agradecido. agradecido a todos. Un abrazo, feliz día a todos los presentes. Gracias.